Buscando esposa. Saga Bridgerton 8 por Julia Quinn. Capítulo 12. En el que nada se resuelve. Cuando al día siguiente Gregory se sentó a desayunar, Kate ya estaba allí, desanimada y muy seria. Lo siento muchísimo, fue lo primero que le dijo cuando tomó asiento a su lado. ¿Qué pasaba con las disculpas?, se preguntó él. Estos últimos días parecía verlas por doquier. Sé que esperabas. No es nada, la interrumpió él, lanzando una mirada al plato de comida que ella había dejado al otro lado de la mesa, 2 sitios más allá. Pero... Kate, dijo él, y no reconoció su propia voz. Parecía más viejo, si ello era posible, más duro. Ella se quedó callada, con los labios todavía entreabiertos, como si las palabras se le hubieran helado en la lengua. No es nada, repitió Gregory, y volvió a concentrarse en sus huevos. No quería hablar de ello, no quería oír explicaciones. Lo hecho estaba, y no podía hacerse nada al respecto. No estaba seguro de qué hacía Kate mientras él prestaba atención a su comida. Seguramente estaría recorriendo la habitación con la mirada para ver si alguno de los invitados podía oír su conversación. De vez en cuando la oía removerse en el asiento, cambiando de postura sin darse cuenta, como si se dispusiera a decir algo. Él siguió con su tocino, y entonces sabía que su cuñada no podía mantener la boca cerrada mucho tiempo. Pero estás... Gregory se volvió, la miró con dureza y dijo una sola palabra. No. Ella se quedó pasmada por un momento. Luego sus ojos se agrandaron y su boca se curvó hacia arriba por una esquina, solo un poco. ¿Cuántos años tenías cuando nos conocimos?, preguntó. ¿Qué demonios se proponía? No lo sé, dijo él con impaciencia, mientras intentaba acordarse de la boda de su hermano. Había una barbaridad de flores. Tenía la sensación de haberse pasado semanas enteras estornudando. 13, quizá 12. Ella le miraba con curiosidad. Imagino que es duro ser mucho más joven que tus hermanos. Él dejó su tenedor. Anthony, Benedict y Colin van muy seguidos, todos en fila, como patos. He pensado siempre, aunque no soy tan tonta como para decirlo. Y luego, ¿cuántos años te llevas con Colin? 10. ¿Nada más? Kate parecía sorprendida, y Gregory no supo si aquello era particularmente halagüeño. Colin y Anthony se llevan 6 años, continuó ella, poniéndose un dedo en la barbilla como si con ello quisiera indicar una profunda meditación. Un poco más en realidad, pero supongo que la diferencia se nota menos estando Benedict en el medio. Gregory aguardó. Bueno, no importa, dijo ella con energía. Todo el mundo encuentra su lugar en la vida a fin de cuentas. En fin. Gregory la miró con perplejidad. ¿Cómo podía cambiar de tema así, por las buenas? Él no tenía ni idea de qué estaba hablando. Supongo que debería informarte sobre el resto de los acontecimientos de anoche, después de que tú te fueras. Kate suspiró, gruñó en realidad, sacudiendo la cabeza. Lady Watson se enfadó un poco porque no hubiéramos vigilado como es debido a su hija, aunque, a decir verdad, ¿de quién es la culpa? Y luego se enfadó porque la temporada de la señorita Watson en Londres hubiera acabado antes de que tuviera ocasión de gastarse el dinero en un nuevo vestuario, porque, a fin de cuentas, ahora ya no hará su debut. Hizo una pausa, esperando a que Gregory dijera algo. Él levantó las cejas, encogiéndose de hombros mínimamente, lo justo para indicarle que no tenía nada que añadir a la conversación. Kate le dio un segundo más y luego continuó. Lady Watson se calmó enseguida cuando se le hizo notar que Farnsworth esconde, aunque sea joven. Hizo otra pausa frunciendo los labios.
Es bastante joven, ¿verdad? No mucho más que yo, repuso Gregory, aunque la noche anterior Farnsworth le había parecido un chiquillo. Kate pareció pensárselo. No, hay una diferencia. Él no es... Bueno, no sé. En todo caso... ¿Por qué siempre cambiaba de tema justo cuando empezaba a decir precisamente lo que Gregory quería oír? El compromiso está hecho, prosiguió ella cogiendo carretilla. Y creo que todas las partes implicadas están contentas. Gregory supuso que él no contaba como parte implicada. Claro que se sentía más irritado que otra cosa. No le gustaba que le ganaran. En nada. Bueno, menos disparando. A eso se había resignado hacía tiempo. ¿Cómo era posible que nunca, ni siquiera una vez, se le hubiera ocurrido que quizá no lograra conquistar a la señorita Watson? Había aceptado que no sería fácil, pero para él era un hecho consumado, predestinado, y de hecho había hecho algunos progresos con ella. Se había reído con él, maldita sea, se había reído. Sin duda eso significaba algo. Van a marcharse hoy. Todos, por separado, claro. Lady Watson y su hija tienen que preparar la boda, y Lord Farnsworth va a llevar a su hermana a casa. Para eso vino al fin y al cabo. Lucy. Gregory tenía que ver a Lucy. Había intentado no pensar en ella, con resultados dudosos. Ella estaba allí todo el tiempo, revoloteando al fondo de su mente, incluso mientras cavilaba sobre la pérdida de la señorita Watson. Lucy. Ahora le parecía imposible pensar en ella como Lady Lucinda. Aunque no la hubiera besado, seguiría siendo Lucy. Lucy era ella. El nombre le sentaba como un guante. Pero la había besado, y había sido maravilloso. Pero, más que cualquier otra cosa, había sido inesperado. Todo en ello le había sorprendido, hasta el hecho mismo de besarla. Era Lucy. Se suponía que él no debía besarla, pero ella le había agarrado el brazo, y sus ojos... ¿Qué tenían sus ojos? Le había mirado buscando algo en él. Él no tenía pensado besarla, simplemente había ocurrido. Se había sentido arrastrado, atraído inexorablemente hacia ella, y el espacio que los separaba se había ido haciendo cada vez más pequeño. Y luego allí estaba ella, en sus brazos. Había tenido ganas de tumbarse en el suelo, de extraviarse en ella y no dejarla marchar. Había deseado besarla hasta que la pasión le desgarrara a ambos. Había querido... En fin, había querido hacer muchas cosas, a decir verdad, pero también estaba un poco borracho. No mucho, pero sí lo justo para dudar de la autenticidad de su reacción. Y estaba enfadado y confuso. No con Lucy, claro, pero estaba casi seguro de que aquello había nublado su entendimiento. Aun así, debía verla. Lucy era una señorita de buena familia, y no podía besar uno a una señorita de buena familia sin dar explicaciones. Además, tenía que disculparse, aunque no le apeteciera, pero era lo que tenía que hacer. Miró a Kate. ¿Cuándo se marchan? Lady Watson y su hija. Esta tarde, creo. No. Estuvo a punto de soltar él. Me refería a Lady Lucinda. Pero se refrenó y dijo en tono despreocupado. ¿Y Farnsworth? Pronto, creo. Lady Lucinda ya ha bajado a desayunar. Kate se quedó pensando un momento. Creo que Farnsworth dijo que quería estar en la casa a la hora de la cena. Pueden hacer el viaje en un día. No vive muy lejos de aquí. Cerca de Dover, murmuró Gregory distraídamente. Kate arrugó la frente. Creo que sí. Gregory miró ceñudo su comida. Tenía pensado esperar allí a Lucy. Ella no podría saltarse el desayuno, pero si ya había comido, el momento de su partida tenía que estar cerca, y él necesitaba encontrarla. Se levantó, un poco bruscamente, golpeó con el muslo el borde de la mesa, y Kate le miró sobresaltada. ¿No vas a acabarte el desayuno? Él negó con la cabeza. No tengo hambre. Ella le miró con visible incredulidad. A fin de cuentas,
Hacía más de 10 años que formaba parte de esa familia. ¿Cómo es posible? Gregory ignoró la pregunta. Que pases muy buena mañana. ¿Gregory? Él se volvió. No quería hacerlo, pero la voz de su cuñada tenía un ligero filo, lo justo para que se diera cuenta de que tenía que prestarle atención. Los ojos de Kate se habían llenado de compasión y de miedo. No irás a buscar a la señorita Watson, ¿verdad? No, contestó él, y aquello casi le hizo gracia, porque era lo último que se le hubiera pasado por la cabeza. Lucy miraba fijamente sus baúles, se sentía cansada y triste y confusa, y Dios sabía qué más. ¿Escurrida? Así era como se sentía. Había visto cómo las criadas retorcían y retorcían las toallas de baño hasta escurrir la última gota de agua, y aquello había llegado. Era una toalla de baño. ¿Lucy? Era Hermione, que había entrado sigilosamente en la habitación. La noche anterior, Lucy ya estaba dormida cuando su amiga regresó, y Hermione estaba dormida cuando Lucy se había marchado a desayunar. Al volver Lucy, Hermione ya no estaba, y Lucy se había alegrado de ello en muchos sentidos. Estaba con mi madre. Nos vamos esta tarde. Lucy asintió con la cabeza. Lady Bridgerton le había informado durante el desayuno de los planes de todo el mundo. Cuando había vuelto a su cuarto, todas las pertenencias de Hermione estaban guardadas y listas para que las cargaran en el carruaje. Había llegado el momento, pues. Quería hablar contigo, dijo Hermione mientras se sentaba al borde de la cama, manteniéndose respetuosamente alejada de Lucy. Quería darte una explicación. Lucy seguía con la mirada fija en sus baúles. No hay nada que explicar. Me hace muy feliz que vayas a casarte con Richard. Logró esbozar una sonrisa cansina. Ahora serás mi hermana. No pareces feliz. Estoy cansada. Hermione se quedó callada un momento. Luego, cuando se hizo evidente que Lucy había acabado de hablar, dijo: Quería asegurarme de que sabías que no te estaba ocultando nada. Yo jamás haría eso. Espero que lo sepas. Lucy asintió, porque lo sabía, aunque la noche anterior se hubiera sentido abandonada y quizás también un poco traicionada. Hermione tragó saliva. Después tensó la mandíbula y tomó aliento. Y Lucy comprendió, en ese momento, que llevaba horas ensayando aquellas palabras, dándole vueltas en su cabeza, buscando la combinación exacta para decir lo que sentía. Era exactamente lo que habría hecho Lucy, y sin embargo, aquello le dio ganas de llorar. Hermione, sin embargo, seguía cambiando de idea, eligiendo nuevas palabras y frases a medida que hablaba, pese a todos sus ensayos. Quería de verdad. No, dijo Hermione, hablando más para sí misma que para Lucy. Lo que quiero decir es que creía de verdad que amaba al señor Edmonds, pero me doy cuenta de que no era así, porque primero fue el señor Bridgerton y luego Richard. Lucy levantó la vista bruscamente. ¿Qué quieres decir con que primero fue el señor Bridgerton? Yo no estoy segura en realidad, respondió Hermione azorada por la pregunta. Cuando desayuné con él fue como si me despertara de un sueño largo y extraño. ¿Recuerdas que te hablé de ello? No oí música ni esas cosas, ni siquiera sentí... Bueno, no sé cómo explicarlo, pero aunque no estaba en absoluto abrumada, como me pasó con el señor Edmonds, me dio que pensar. Pensé en él, pensé que quizás pudiera sentir algo, si lo intentaba, y no entendía cómo podía estar enamorada del señor Edmonds y al mismo tiempo pensar en el señor Bridgerton. Lucy asintió. Gregory Bridgerton también la hacía fantasear a ella, pero ella no se preguntaba si podía sentir algo. Eso lo sabía. Lo que quería saber era cómo no sentir nada. Pero Hermione no notaba su congoja,
o quizá Lucy la disimulaba muy bien. En todo caso, Hermione prosiguió con su explicación. Y luego, con Richard, no estoy segura de cómo ocurrió, pero estábamos dando un paseo y hablando, y todo era tan agradable, más que agradable. Se apresuró a añadir. Agradable suena soso, y no fue así. Tenía la impresión de que estaba bien, como si hubiera llegado a casa. Hermione sonrió, casi desvalida, como si no acabara de creerse su buena suerte, y Lucy se alegraba por ella, se alegraba de veras, pero se preguntaba cómo era posible sentirse tan feliz y tan triste al mismo tiempo, porque ella nunca iba a sentirse así, y aunque antes no hubiera creído en ello, ahora creía, y eso lo hacía mucho peor. Lo siento si anoche no parecía alegrarme por ti, dijo en voz baja. Me alegro, muchísimo. Fue la impresión nada más. Las cosas cambian tanto de repente. Pero son buenos cambios, Lucy, dijo Hermione con un brillo en los ojos. Son buenos cambios. Lucy deseó estar segura como ella. Quería hacer suyo el optimismo de Hermione, pero se sentía abrumada. Eso, sin embargo, no podía decírselo a su amiga estando Hermione radiante de felicidad, así que sonrió y dijo, «Tendrás una buena vida con Richard». Y lo decía sinceramente. Hermione le tomó la mano y se la apretó con todo el cariño y la emoción que llevaba dentro. «Ay, Lucy, lo sé. Hace mucho tiempo que lo conozco, y es tu hermano, así que siempre ha hecho que me sienta segura. Cómoda en realidad. No tengo que preocuparme por lo que piensa de mí. Seguramente tú ya se lo has contado todo, lo bueno y lo malo, y aún así cree que estoy bastante bien. Ignora que no sabes bailar, reconoció Lucy. ¿Ah, sí? Hermione se encogió de hombros. Pues, se lo diré. Quizás él pueda enseñarme. ¿Tiene talento para el baile? Lucy movió la cabeza de un lado a otro. ¿Ves? Dijo Hermione con una sonrisa melancólica, ilusionada y feliz al mismo tiempo. Somos perfectos el uno para el otro. Todo se ha vuelto tan claro de repente. Es tan fácil hablar con él, y anoche me reí, y él también. Era todo tan encantador. La verdad es que no puedo explicarlo. Pero no tenía que explicar nada. Lucy temía saber exactamente lo que quería decir su amiga. Y luego estábamos en el invernadero, y todo era tan bonito, con la luz de la luna que entraba por los cristales. Estaba todo borroso y en penumbra, y entonces lo miré. Los ojos de Hermione se empañaron y se desenfocaron, y Lucy comprendió que se había perdido en el recuerdo. Estaba perdida y era feliz. Lo miré, y él me estaba mirando. Yo no pude apartar los ojos. No pude. Y entonces nos besamos. Ni siquiera lo pensé. Simplemente sucedió. Fue la cosa más natural y maravillosa del mundo. Lucy asintió con tristeza. Ahora me doy cuenta de que antes no entendía nada. Con el señor Edmonds me creía locamente enamorada de él, pero no sabía lo que era el amor. Era tan guapo y hacía que me sintiera tímida y nerviosa, pero nunca deseé besarle. Nunca le miré y me incliné hacia él. Nunca quise porque... ¿Por qué? Lucy tenía ganas de gritar, pero, aunque le apeteciera, le faltaban energías. Porque ese no era mi sitio, concluyó Hermione y pareció sorprendida, como si no se hubiera dado cuenta hasta ese momento. Lucy empezó a sentirse rara de pronto, notaba los músculos tensos y tenía unas ganas locas de cerrar los puños. ¿A qué se refería Hermione? ¿Por qué le estaba diciendo todo aquello? Todo el mundo se había empeñado en decirle que el amor era una cosa mágica, algo salvaje e incontrolable que llegaba como una tormenta. Y ahora era otra cosa, era comodidad, algo apacible, algo que sonaba bien. ¿Y qué de oír música?
Se oyó preguntar. ¿De verle la nuca y saberlo? Hermione se encogió de hombros blandamente. No sé, pero yo no me fiaría de eso si fuera tú. Lucy cerró los ojos angustiada. No necesitaba las advertencias de Hermione. Ella jamás se habría fijado en una emoción así. No era de las que memorizaban sonetos de amor, ni nunca lo sería. Pero de lo otro, de las risas, la comodidad y del sentirse bien, de eso se fiaría en un abrir y cerrar de ojos. Y, santo Dios, eso era lo que había sentido con el señor Bridgerton. Todo eso, y también música. Sintió que palidecía. Había oído música cuando le había besado. Había sido una verdadera sinfonía, con crescendos abrasadores y retumbar de tambores. Y hasta con ese pulso leve y palpitante que una nunca notaba hasta que crecía y se apoderaba del ritmo del corazón. Se había sentido flotar, se había estremecido, había sentido todo lo que Hermione le había dicho que sentía con el señor Edmunds y todo lo que decía sentir con Richard también. Todo ello con una sola persona. Estaba enamorada de él, estaba enamorada de Gregory Bridgerton. Aquella convicción no podía ser más clara, ni más cruel. ¿Lucy? Preguntó Hermione vacilante, y luego dijo, ¿Lucy? ¿Cuándo es la boda? Preguntó Lucy bruscamente, porque lo único que podía hacer era cambiar de tema. Se volvió, miró directamente a Hermione y le sostuvo la mirada por primera vez desde que había empezado a hablar. ¿Han hecho planes? ¿Será en Finchley? Detalles. Los detalles eran su salvación. Siempre lo habían sido. Hermione pareció confusa, luego preocupada, y por fin dijo: No, creo que va a ser en Fensworth Abbey. Es un poco más grande y... ¿Seguro que estás bien? Muy bien, contestó Lucy con energía, y parecía ella, así que tal vez eso significara que también empezaría a sentirse como siempre. Pero no me has dicho cuándo. Ah, pronto. Me han dicho que anoche había gente cerca del invernadero. No sé qué habrán oído o repetido, pero ya han empezado los rumores, así que habrá que organizar la boda a toda prisa. Hermione le lanzó una sonrisa dulce. No me importa, y creo que a Richard tampoco. Lucy se preguntó cuál de ellas llegaría primero al altar. Esperaba que fuera Hermione. Llamaron a la puerta. Era una doncella a la que seguían dos lacayos. Iban a llevarse sus baúles. Richard quiere irse temprano, explicó Lucy, aunque no había visto a su hermano desde lo sucedido la víspera. Seguramente Hermione sabía más sobre sus planes que ella. Piénsalo, Lucy, dijo Hermione mientras la acompañaba a la puerta. Seremos las dos condesas, yo de Fensworth y tú de Davenport. ¿Qué gran papel vamos a hacer? Lucy sabía que su amiga intentaba animarla, así que hizo acopio de energías para que su sonrisa alcanzara también sus ojos, y dijo: Será muy divertido, ¿verdad? Hermione tomó su mano y la apretó. Sí, Lucy, ya verás, estamos al inicio de un nuevo día, y será un día radiante. Lucy abrazó a su amiga. Era el único modo que se le ocurrió de ocultar la cara, porque en aquel momento le era imposible fingir una sonrisa. Gregory la encontró justo a tiempo. Estaba en la glorieta de la puerta principal, sorprendentemente sola, salvo por un puñado de sirvientes que andaban de acá para allá. Gregory vio su perfil, la barbilla algo levantada, mientras contemplaba cómo cargaban los baúles en el carruaje. Parecía tranquila, cuidadosamente contenida. Lady Lucinda, la llamó. Se quedó muy quieta antes de volverse, y cuando lo hizo, parecía tener una mirada afligida. Me alegro de encontrarla, dijo él, aunque ya no sabía si se alegraba. Ella no parecía feliz de verle. Gregory no se esperaba aquello. Señor Bridgerton. Tenía los labios tensos por las comisuras, como si creyera que estaba sonriendo.
Había un centenar de cosas que Gregory podría haberle dicho, así que, naturalmente, eligió la menos importante y la más obvia. ¿Se marcha? Sí, contestó ella después de una brevísima pausa. Richard quiso irse temprano. Gregory miró a su alrededor. ¿Está aquí? Todavía no. Imagino que estará despidiéndose de Hermione. Ah, sí. Se aclaró la garganta. Por supuesto. La miró y ella le miró a él, y se quedaron callados. Se sentían violentos. Quería decirle que lo siento. Ella no sonrió. Gregory no sabía muy bien cómo tomarse su expresión, pero no era una sonrisa. Por supuesto. ¿Por supuesto? ¿Por supuesto? Acepto sus disculpas. Miró un poco por encima del hombro de Gregory. Olvídelo, por favor. Era lo que tenía que decir, seguramente, pero aún así, Gregory se ofendió. La había besado, y había sido estupendo, y, si quería recordarlo, lo haría. No faltaba más. ¿La veré en Londres? Ella levantó la mirada y por fin le miró los ojos. Estaba buscando algo en él, y a Gregory le pareció que no lo encontraba. Parecía demasiado seria, demasiado cansada, demasiado cambiada. Espero que sí, pero no será lo mismo. Verá, estoy prometida. Prácticamente prometida. Le recordó él con una sonrisa. No. Sacudió la cabeza lentamente con resignación. Ahora lo estoy de verdad. Por eso vino Richard para llevarme a casa. Mi tío ha cerrado el acuerdo. Creo que pronto se leerán las amonestaciones. Es cosa hecha. Gregory entreabrió los labios sorprendido. Entiendo, dijo, y su mente comenzó a correr a toda prisa. Corrió y no llegó a ninguna parte. Le deseo lo mejor, dijo él, porque ¿qué otra cosa podía decir? Ella asintió y luego la dio la cabeza hacia el amplio prado verde que había delante de la casa. Creo que voy a dar un paseo por el jardín. Me espera un viaje muy largo. Claro, dijo él, y le hizo una educada reverencia. Ella no deseaba tener compañía. No podía habérselo dejado más claro, aunque lo hubiera dicho en voz alta. Ha sido un placer conocerle, dijo él. Le miró a los ojos, y por primera vez desde que habían empezado a hablar, Gregory la vio. Vio todo lo que había dentro de ella, vio su cansancio y su dolor, y vio que se estaba despidiendo de él. Lo siento muchísimo. Ella se detuvo y miró hacia un lado, a una pared de piedra. Lamento que las cosas no hayan salido como esperaba. Yo no, pensó él, y se dio cuenta de que era cierto. Tuvo de pronto una visión de su vida matrimonial con Hermione Watson y le pareció aburrida. Santo Dios, ¿cómo era posible que acabara de darse cuenta? La señorita Watson y él no estaban hechos el uno para el otro, y a decir verdad, había escapado por los pelos. Seguramente no volvería a fiarse de su juicio en cuestiones del corazón, pero eso le parecía preferible a un matrimonio aburrido. Suponía que debía agradecérselo a Lady Lucinda, aunque no estaba seguro de por qué. Ella no había impedido que se casara con la señorita Watson. De hecho, había alentado su unión a cada paso, pero de algún modo era responsable de que él hubiera entrado en razón. Si esa mañana podía estar seguro de algo, era de eso. Lucy volvió a señalar el prado. Voy a ir a dar ese paseo. Él se despidió inclinando la cabeza y la miró alejarse. Ella se había recogido pulcramente el pelo en un moño y sus mechones rubios reflejaban la luz del sol como miel con mantequilla. Gregory aguardó un rato, no porque creyera que ella iba a darse la vuelta, ni porque lo esperara siquiera. Esperó, solo por si acaso, porque ella podía hacerlo, podía darse la vuelta y podía tener algo que decirle, y entonces él contestaría
Y ella... Pero no lo hizo. Siguió caminando, no se volvió, no miró atrás, y él se pasó los últimos minutos mirando su nuca, y lo único que podía pensar era: algo no va bien. Pero por su vida, que no sabía qué era.